Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente en este programa, tu programa, Encuentros y Desencuentros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mi nombre es Mónica Sotelo y le doy la más cordial bienvenida a nuestro titular del programa, el psicólogo educador para la paz, Armando Espejel. ¿Cómo estás, Armando? Moni, muy buenas tardes a toda la audiencia, Logan en cabina, Adrián, un placer compartir este espacio nuevamente con todos ustedes, bienvenidos. Hola jóvenes de espíritu, todas aquellas personas, comunidad de radioescuchas, es un gusto saludarles, Logan, Mónica, qué bueno poder estar con ustedes un rato más compartiendo este día. Como cada viernes, ¿verdad? Viernes de terapia, viernes de mesa de reconciliación, de ponernos pues obviamente poder platicar en esta mesa todo lo que nos está abriendo el tocar el tema de lo que son heridas de la infancia. Y bueno, como esta serie que nos abordamos desde hace ya 2 viernes, estamos concluyendo con este programa, que es la herida de la injusticia y sobreprotección. Entonces, pues vamos a tratar de llevar todo el programa con la primera parte, que será la herida de la injusticia, saber a qué se refiere la herida de la injusticia, qué nos mueve, qué nos hace saber que si la tenemos o no la tenemos. Y para eso el día de hoy, tanto el psicólogo Armando como Adrián nos van a empezar a llevar por este camino para descubrir si, además de todas las heridas que ya tratamos, también esta de la injusticia está presente en nuestra vida. Adelante, chicos, por favor. Pues Armando, muy bien. te cedo el gusto. Muchas gracias. Pues de todas maneras nos vamos complementando como siempre y vamos compartiendo ideas, reflexiones con la idea de hacernos útiles en nuestras aportaciones y esperando que desde la mejor intención podamos realmente colaborar con ampliar nuestra visión sobre lo que a lo mejor a veces tenemos ciertos mitos, ciertos estigmas y que de esta charla podamos abrir un poquito el panorama, es nuestro mejor propósito y nuestra mejor intención. Y en relación al tema de la injusticia, bueno, pues lo que sabemos, ¿no? De manera así como muy clínica, quizás por así decirlo, es que es una herida que se va formando quizás a partir entre los 4 y 6 años de edad. Eh, Aquí tiene que ver con este proceso que habíamos empezado desde la primera herida, cuando nos vamos separando de mamá, vamos buscando cierta autonomía y más o menos en este promedio de edad entre los 4 y 6 empezamos a tener como una visión de la individualidad, vamos a consolidar esta salida del entorno, sobre todo afectivamente, no porque seamos autosuficientes, sino emocionalmente ya nos abrimos al mundo y en ese mundo ya no cabe la presencia de mamá o de papá conmigo todo el tiempo, de manera que me empiezo a convertir en un ser individual y dentro de estas experiencias individuales, aquello que yo siento que no está siendo lo justo, lo que yo merezco, lo que yo quisiera, lo empiezo a ubicar en una sensación de malestar. Quizás todavía no tiene esta connotación tan clara o tan ubicada en un concepto como injusticia, pero sí se experimenta como esta sensación de sentirme inadecuado o hasta quizás un poco rechazado porque aquello que yo considero debería tener, pues no lo estoy teniendo o no lo estoy obteniendo. De manera que empiezo a desarrollar como esta visión que lo de afuera puede no ser esta fuente de satisfactores que yo necesito. Y en alguna parte yo lo puedo llegar a ubicar como algo negativo y entonces eso es injusto para mí, ¿no? Esta es una muy breve y muy pequeña introducción, implica muchas más cosas, pero por ahí vamos, ¿cierto, Adrián? Sí, así es, y también se puede hablar de muchos tipos de injusticias.
porque, bueno, también tiene una connotación social muy importante que ha impactado a lo largo de décadas, de milenios. De hecho, la justicia se considera un valor en algunos textos como un valor universal y deviene pues de mucho fondo. Es un tema muy controversial y yo también lo conecto con algo que va muy paralelo a la injusticia, que sí valdría la pena nombrar. Dentro de las heridas, no estoy seguro si vamos a hablar del abuso o no como herida. Corríjame, Mónica. Ok, lo podemos incluir porque finalmente Pues, también es parte de nuestra historia y cae el abuso, claro. así Pero no es. recuerdo si está contemplado en alguna otra sesión de Eh, la próxima semana o hoy acaban las heridas. hoy, Hoy terminamos, sí, sí, hoy terminamos. Ya si después quieren abordar algún tema que no se haya podido como desarrollar en estas 2 horas, pues ahora sí que lo abordamos sin ningún problema. Bueno, sí, sí quisiera yo nombrar lo del abuso porque además de que va muy relacionado también con la sobreprotección, finalmente la sobreprotección es una forma de abuso y la injusticia también deviene de un abuso. Cuando nos conectamos con la injusticia es porque de fondo también estamos experimentando un abuso. Y algunos autores dentro de las corrientes psicológicas no tocan la injusticia como una herida tal cual, tocan más bien la herida del abuso, porque es más el abuso lo que provoca en un primer orden, cuando sufrimos un trauma, es ocasionado finalmente por el abuso. Y la injusticia viene ya más posterior a un efecto de empezar a racionalizar, empezar a armar conjeturas, que también viene muy relacionado con el sentido de dignidad humana. Aquí cabe también nombrar la dignidad humana, porque la injusticia le pega justamente a la dignidad humana. Entonces, yo soy de la corriente en donde me checa más decir que es un abuso y que después viene ya la sensación, la emoción de injusticia. No sé, digo, no siempre tenemos que ir afines a los temas, sino claro. también se vale debatir un poquito. Sí, por supuesto, porque finalmente a lo mejor son momentos de un mismo conflicto y que en realidad estamos como simplemente centrando la atención quizás en uno o en otro, pero creo que sí tenemos muy claro como toda esta serie, como tú decías, de conexiones y de vínculos y generalmente, claro, para que haya esta sensación de injusticia, debió haber existido algo que la rompió, es decir, el abuso principalmente como esta fuente, ¿no? Que puede ser el origen principal de la herida, de la injusticia. De manera que no tenemos ningún inconveniente, me parece que es complementario y desde esa mirada podemos abordar primero una o la otra y al final estaremos hablando de lo mismo, ¿no? Finalmente de estas heridas a partir del abuso se convierte en injusticia y lo más importante, que cómo yo le hago frente y en qué lo traduzco, en qué actitud y en qué movimiento de mi personalidad se convierte para que yo pueda, pues, o de qué manera yo me pude adaptar a esta herida y finalmente cómo estoy yo viviéndolo en mi día a día. Entonces estamos como abordando diferentes momentos, me parece que no tenemos conflicto y está bien que lo podamos debatir y no estar siempre de acuerdo, eso me parece muy sano, ¿verdad? Así es. Y también incluir no como algo separado la sobreprotección, porque prácticamente las tres suceden, es muy posible que sucedan en la misma experiencia del ser humano. Entonces podemos ir hablando, peloteando ideas con las tres heridas, bueno, no le llamemos así exactamente heridas, sino las tres emociones, sentimientos que están sucediendo dentro de nosotros. ¿Cómo ves, Armando? Moni. Me suena muy bien, me parece muy bien y a lo mejor también desde ahí rompemos un poquito como
aparente hilatura que debería de llevar una con otra, y pareciera entonces que a lo mejor las heridas son aisladas, y la verdad es que no, pueden coexistir. No hay un estado puro de una única herida, sino se están entremezclando todo el tiempo en nuestra personalidad, y que lo abordemos de esa manera me parece que también es bien válida. Sí, buenísimo. Perfecto. Y bueno, pues para que también la audiencia pueda participar, como cada viernes también les invitamos a que nos contacten a través de todas nuestras redes sociales. En la línea podemos recibir su chat o mensaje de voz al 446-117-2287 a través de la página de Starlight Radio, también en Facebook, también en la página de Encuentros y Desencuentros. Ahí podemos recibir tus comentarios, mensajes, o alguna pregunta que surja a través del desarrollo del tema, y como ya bien lo comentaban, a lo mejor algunos planteamientos que te puedas iniciar al estar escuchando la herida de injusticia es alguna vez o es muy repetitivo el que constantemente tú afirmes esto es una injusticia. eh, Viene muy vinculada a la idea de la injusticia con el padre del mismo sexo, ¿es correcto, chicos? Ahí nos van a poder ahorita hacer una precisión, y pues obviamente que siempre estemos mencionando lo injusto que a veces nos parecen determinadas situaciones en nuestra vida adulta. Sobre eso vamos a estar abordando en este primer bloque, te invitamos a participar y pues adelante con el tema. Sí, pues muy bien. Entonces, pues hagamos ese abordaje como lo platica Adrián, quizás pueda ser incluso más representativo de la realidad, y no tanto como seccionarlo y abordarlo como eventos individuales, ¿no? Finalmente la herida de la injusticia, la de la traición, la del rechazo, siempre están interactuando dentro de nosotros. No es que se marque un momento para que actúe la otra, o comience la otra y termina y empieza otra. Sí, hay como ciertas características que también nos ayudan como a ir identificando este tipo de malestar, pongámosle así, o de evento y experiencia que yo padecí durante alguna etapa de mi vida, y que finalmente se tradujo en una manera mía de percibir al mundo, y por tanto en la que yo debo de responder. Y entonces las heridas siempre van a estar de la mano, como en algún momento platicamos, como de actitudes con las que yo voy a responder ante la herida, como un animalito cuando pues tiene alguna herida, no es lo mismo, no puede reaccionar con su entorno de una manera, digamos, armoniosa, sino desde ese malestar y desde ese dolor va a diseñar ciertas estrategias también, pues generalmente son de supervivencia. Entonces, todo el terreno de las heridas nos lleva a un momento donde la actitud es de sobrevivir a lo mejor a una circunstancia de vergüenza, o sobrevivir a una situación de violencia. Y lo importante y lo interesante de este ejercicio que tratamos de compartir con la audiencia es ese, que podamos identificar primero y ponerle un nombre a esas heridas o a esos eventos que nos causan malestar, con la idea de volvernos activos y proactivos y empezar a resolver ese tipo de eventos, y ya no quedarnos ahí como con la patita lastimada, ¿no? Simbólicamente, sino empezar a atenderlo de manera profunda, de tal manera que ya no se vuelva nuestra respuesta ante el mundo a partir de la herida, sino de lo que aprendimos, lo que logramos acomodar bien, y finalmente eso nos permita coexistir y buscar y aspirar siempre a la felicidad como este gran interés humano, porque además el corazón siempre va a buscar esta idea, esta intención de ser feliz. Por eso es que muchas veces, a pesar de tantas heridas, seguimos insistiendo en querer buscar lo que nos hace felices. El problema es que, como no hemos entendido ni aprendido cómo desapegarnos del dolor de la herida, aprovechar su experiencia y capitalizarla para poder tener una mejor estrategia de vida, pues ahí es donde a veces nos atoramos un poquito. Y lo que nosotros sabemos como psicoterapeutas es que mucho del trabajo que hacemos es eso, como ayudar a las personas a que volteen a ver ese tipo de obstáculos, que empiecen a descubrir desde un sentido muy profundo y personal cuál es mi sentido de vida, cuál es mi proyecto de vida,
y todo lo que me estorbe y lo que esté en el camino es algo que se puede recuperar, que se puede mejorar, que se puede sanar, de manera que a lo mejor incluso yo me atreva en algún momento, porque aquí viene una pregunta, Adrián, que sobre eso a lo mejor vamos a estar platicando ahorita. La injusticia también tiene que ver, como con otras heridas, con los conceptos que culturalmente hemos venido aprendiendo sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que debería de ser contra lo que es, y entonces desde ahí también vamos forjando como una percepción que culturalmente viene como influencia, pero que vamos arraigando en nuestra manera de vivir. Y entonces no es lo mismo evaluar mi mundo entre satisfacción, por ejemplo, y paz interior, que evaluar mi vida sobre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo acomodo mi vida entre lo bueno y lo malo, me puedo perder en el camino, porque bueno para quién o malo para quién. Pero si yo tomara quizás estos dos nuevas ideas como pilares rectores de mi vida y considero a la satisfacción como este terreno personal desde el que yo busco siempre desarrollar mi máximo potencial y no estoy en competencia con los demás, ni siquiera conmigo mismo, sino estoy en una constante reflexión de buscar mi mejor estado y siempre esforzarme. Pero lo que le va a dar ese matiz adecuado, pues es la paz interior, porque entonces yo nunca voy a invadir, ni voy a pisar, ni me voy a valer de otros para lograr esa satisfacción. Entonces, bueno, ahí es donde ya empezamos como a ampliar nuestra visión, que creo es lo que hace válido este análisis y esta reflexión que hacemos compartida. ¿Cómo ven ustedes? Sí, Moni, ¿tú qué dices? ¿Quieres comentar algo? No, adelante, adelante. Es que tengo mucho ruido alrededor. Ahorita que comenta justamente Armando de bueno o malo, sí es importante mencionar que cuando nos estamos basando nuestro sentido de vida en bueno y malo, cae uno en el fondo en una dicotomía. Eh, es decir, dividen totalmente la experiencia y muchas veces se va al extremo, ¿no? O es bueno o es malo, se vuelve algo literal, se vuelve un asunto moralista. Entonces, cuando caemos en un fundamento literal o moralista, ya nos estamos viendo hundidos en esa dicotomía. Sí valdría la pena como abordar la injusticia no desde esta dicotomía, porque entonces esto nos va a llevar a una discusión sin sentido. La injusticia, bueno, de en lo particular puedo sentir que me conecta conmigo cuando yo hablo de injusticia. Lo primero que me sucede es que me hierve la sangre. Es una frase que se usa mucho coloquialmente cuando veo, observo a mi alrededor algo que le hacen a alguien. Obviamente eso es parte de mis propias proyecciones, pero ahí me doy cuenta cómo inmediatamente la sangre me hierve, se me va todo a la cabeza, inclusive quiero apretar los puños. Son como sensaciones corporales. Generalmente la injusticia se relaciona con un asunto de violencia y la violencia puede ser desde muchos sentidos de la palabra, porque está la violencia sutil, que puede ser nada más yo quiero controlarte y quiero que hagas determinadas cosas a mi manera. Esa es una forma de violentar al otro porque no lo estás dejando libre. Entonces, desde ahí empieza una violencia muy sutil hasta la violencia que está prácticamente conectada con los golpes físicos, todos aquellos golpes físicos que hemos vivido o que hemos escuchado o que hemos tocado, hasta los abusos, lo que viene siendo un abuso sexual o una violación. Ese tipo de experiencias ya son mucho más dolorosas, traumáticas y evidentes, ya no pertenecen a una violencia sutil, sino ya es una violencia totalmente evidente. Y sin embargo, cuando sucede una violencia evidente
en donde no es escuchada, en donde no es planteada, que se calla, ahí es donde empiezan los síntomas, justamente cuando no podemos expresar lo que vivimos en algún momento de nuestra infancia. Y bueno, esos abusos, tanto físicos, sexuales, como sutiles, desde que no me dejan ser, y aquí valdría la pena también agregar la sobreprotección, es una forma de abuso también, porque el sobreproteger al niño, a la niña en exceso, pues está generando violencia en el sentido de que no lo están dejando ser. Porque una cosa es regular al niño, autorregular o corregular, y otra cosa es ya no dejarlo ser. Desde que le robamos esa posibilidad de identidad, como bien dice Armando, que el niño va adquiriendo su propia individualidad y el adulto se la roba inconsciente o conscientemente, ya hay un ejercicio de violencia sutil. Y la sobreprotección es un ejercicio de violencia sutil, porque no estamos permitiendo al otro moverse con libertad. Y esto, bueno, puede caer en un tema controversial, no quiero herir susceptibilidades, pero sí valdría la pena mirar el hecho en sí sin caer en un extremo. Yo siempre he pensado que todos los extremos, todos los excesos no nos conducen más que a una polaridad dividida y que pues siempre va a ser un punto de vista literal. Entonces, por ahí podemos empezar hablando de los diferentes grados de abuso y, como bien dice Armando, la injusticia también está muy relacionada con la idea, con el significado que le estamos dando a las cosas. Y eso tiene que ver, como en un principio mencioné, con valores. Para mí, ¿qué representa de valor esto? Y en el momento en que se ataca el valor que yo estoy teniendo, experimento la injusticia. Justamente cuando nuestra manera de pensar está siendo violentada con un hecho que no va de acuerdo a nuestra manera de pensar, estamos experimentando una sensación de injusticia, desde lo más sutil hasta lo más evidente. Sí, perfecto. Sí, 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 y justamente en esta misma línea suena muy interesante para poder complementar toda esta reflexión, cómo es que desde esta primera etapa infantil también, cuando estamos en interacción con los hermanos sobre todo, es decir, entre iguales, pareciera que es una condición de justicia el trato parejo, por así decirlo, ¿no? Que no haya ningún tipo de inclinación o de preferencia hacia un hermano sobre de otro. Y sin embargo, bueno, también desde este nivel de experiencia con los iguales, como primer lugar los hermanos, se vuelve un referente la manera del trato en el que papá y mamá nos educan, la manera en la que papá y mamá nos abordan y por más justo que debiera o pareciera ser, la verdad es que incluso papá y mamá tenemos cierto tipo de inclinación natural, no por eso es que ames más a un hijo o a otro, pero sí existen inclinaciones que tampoco estoy diciendo que sean sanas, muchas son patológicas, porque a veces al hijo con el que yo me identifico un poco más es al que inconscientemente le estoy proyectando más pendientes míos o del que más espero algún tipo de ayuda o acompañamiento, por así decirlo. De tal manera que algo que se vuelve vital en el proceso de formación desde el entorno familiar es que mamá y papá también tienen que enseñarle a los hijos que de acuerdo al orden en el que vamos llegando, en ese orden debe de haber una atención, ¿no? Lo que generalmente venía ocurriendo es que a este primer hijo que nacía, pues no se le atendía, pero llegaba el hermanito inmediatamente y a él se le volcaba ahora toda la atención y todos los recursos y el otro se quedaba como con una sensación de injusticia, porque aquello que antes yo recibía, de repente lo dejé de recibir sin la menor explicación, simplemente porque llegó.
Y entonces, sin darnos cuenta, también desde esta formación inicial, papá y mamá, lejos de estar favoreciendo que los miembros del sistema, que los hijos entiendan cuál es su lugar y cuál es su trato justo, por así decirlo, pues se va desacomodando y entonces vemos ahora como enemigo al hermanito porque él es el que está propiciando esta injusticia en mi contra, ¿no? Entonces, bueno, ahí solamente estábamos ahorita complementando un poquito desde esta parte de el origen de la injusticia como esta emoción o experiencia que también desde el entorno podemos estar viviendo. ¿Cómo ves, amigo Adrián? Sí, no, brutal. Oye, me sacó y yo no sé en qué parte me quedé hablando porque parece que me quedé hablando sin darme cuenta que ya está fuera de línea. ¿Qué fue lo último que escucharon? Moni, No sé, bueno, obviamente le diste la palabra a Armando y bueno, pues al final él abordó lo que es la herida de la injusticia desde la infancia, en la condición de injusticia, de acuerdo al orden igualitario que tú quieres en tu sistema Ya, familiar, sí, me o sea, imagino. sí alcanzaron a sí, escuchar que le A daba la escuchar, palabra entonces Armando. es sí. correcto. Ah, ok. Ah, ok, sí, aquí dice que parece que no estuviste fuera del aire, simplemente te desconectaste de nosotros, entonces para ti pareció que sí te habías desconectado, pero creo que sí alcanzamos a hacer ese cambio de estafeta en el justo momento. Exacto. Ah, perfecto. Oye, comentabas algo de los niños, cómo empezaban los niños a experimentar la injusticia con respecto a sus hermanos, ¿verdad? Sí, comentando solamente como dentro de este proceso formativo desde el ambiente familiar, como papá y mamá sin darse cuenta, también pueden propiciar esta primera sensación de injusticia cuando el trato no es igual, por así decirlo, entre hermanos, incluso cuando está el hermano mayor, que era como el favorecido, al que todas las atenciones estaban enfocadas, y de repente llega el hermanito que lo sustituye, lo reemplaza, y le dan todas esas canonjías y todas esas cosas buenas se las pasan al hermano y entonces ahí le quitan esos privilegios. Y eso también se puede vivir como una injusticia y que obviamente desde esta actitud de los papás pues no lo hacen con esa idea, sino ya llegó el hermanito y pareciera que es el que ahora necesita más atención, más cuidados y más recursos, pero no lo vive de esa manera el hermano que tenía todos esos privilegios. Y entonces desde ahí puede también empezar a gestarse entre iguales esta sensación de injusticia, ¿no? Cuando me quitan algo que era mío y tú vienes y me desplazas, por ejemplo. Así es. De hecho, bueno, muy clásicamente se conoce como el consentido de la familia, ¿no? Siempre el consentido de la familia es donde más sentimos nosotros que hay injusticia, porque a él sí le dan, a él sí le complacen, a él sí le... Y eso lo experimentamos como niños. Sí. Y es cuando empieza esa parte de la envidia, esa parte de la birria, del coraje, de por qué él sí, yo no, y empiezan las comparaciones. Y bueno, a veces en algunas familias, pues sí, hay el consentido, hay el preferente, y en otras familias, pues tratan de ser lo más parejo posible. Y fíjate Pero que desde ahí se da, sí. yo te quería preguntar, porque eso también es algo que estábamos ahorita mencionando y lo platiqué así brevemente con Moni. Eh, es imposible, salvo tu mejor opinión, que de verdad como papás podamos tener este nivel de apertura pareja con los hijos. Siempre va a haber alguna inclinación natural que te haga hacer o que te conecte de manera más directa con alguno de tus hijos. Y desde ahí, pues la actitud puede ser, bueno, si es en algún sentido positivo, pues tendrás tu preferido, pero también pudiera ser en el sentido contrario, ¿no? Que pueda ser alguien que o sea, tu nivel de conexión es que te hace tanto ruido sobre tu propia vida que también te genera rechazo con el hijo. Entonces, también desde este nivel en el que como papás nos vinculamos con los hijos, tiene mucho que ver con la respuesta que también el hijo va a formar. Es decir, si yo me siento aceptado, a lo mejor soy el consentido y puedo caer en la sobreprotección, pero la misma mamá con el otro hijo puede sentir un rechazo por algo que le haga espejo de su propia vida y entonces lo rechaza y el otro lo vive como injusticia, ¿no? O sea, es un Claro, escenario real y viable, ¿no?
Sí, así es, se da de manera sin dolo, se da de manera sin querer, pues, pero sucede, son fenómenos que inevitablemente suceden a partir de los vínculos familiares. Es lo mismo que hace rato hablábamos. Uno puede cuidar a sus hijos sin caer en la sobreprotección, pero al caer en la sobreprotección, pues tú puedes decirle, pues te estoy cuidando, y el niño no lo puede entender así. El niño lo puede entender que en ese momento lo están violentando, lo están castrando. Castrar es de ya no permitirle ser. Es un término psicológico que se usa cuando de plano el padre, la madre está sobre encima del niño, de la niña, o sea, literal encima, no hay un espacio ni inclusive para respirar. Muchos de los problemas que vienen de asma vienen justamente por la sobreprotección. Entonces, esos padres pues nunca lo hicieron con dolo. Ellos consideraron que había que cuidar, había que proteger, pero tristemente no nos damos cuenta que a veces ese cuidado, esa sobreprotección excesiva, pues ya no le da aire a ese niño para respirar y poder hacer su vida, tener su propio espacio. Y bueno, esa es una de las razones de fondo que surgen cuando hay problemas respiratorios, problemas de asma, problemas en los pulmones, de ahí vienen. Y bueno, la injusticia también tiene un punto muy similar a este tipo de herida porque se da de manera inconsciente al principio, que experimentamos como un desplazamiento también. Otra forma de darnos cuenta cuando estamos experimentando injusticia es porque nos están desplazando del lugar que tenemos. No necesariamente tiene que haber atributos, privilegios, pero sí puede ser un desplazamiento afectivo, amoroso también, en donde ya no soy el importante para el otro y entonces me empiezo a vivir esa sensación de injusticia, porque al otro sí le dan. Y también está muy mezclado, Armando, Mónica, con la rivalidad. Es curioso, pero cuando hay rivalidad es porque estamos haciendo la comparación de que el otro sí recibe 3 manzanas y yo recibí nada más 2. Claro. El otro día me estaba diciendo un cliente de sus 2 hijos. Le explica el niño mayor, observa cómo la madre le mete una galleta al chiquito, ¿no? A su lunch. Y le cuestiona el hijo mayor, oye, ¿por qué le das esa galleta a mi hermano? Bueno, pues porque a él le toca. Pero es que yo también tengo derecho. Y fíjate el argumento tan interesante. Es que él está chiquito, tiene un cuerpo chiquito. Yo estoy un poquito más grande que él, entonces yo necesito comer más. Ok, Un niño de 7 años y ya está racionalizando eso, claro, porque hace esa comparación. Él es chiquito, entonces le toca una galleta chiquita. A mí me toca una galleta más grande. Es injusto lo que estás haciendo, mamá. exacto. Y yo dije, bueno, es increíble de qué habilidades empieza uno a desarrollar para poder justificar lo que quiere uno. Y entonces ahí tienes a la mamá pues tratando de encontrar argumentos, porque además los chicos de hoy ya nos dan la vuelta en muchos aspectos. Tienen una capacidad mental de revolución a 100 por hora y encuentran rapidísimo los argumentos y muchas veces los papás ya no sabemos ni qué decir. Y entonces esa madre pues le dice, bueno, a ti te toca un día, a él le toca otro día, punto. O sea, hoy le toca a tu hermano y mañana te va a tocar a ti. Bueno, pero yo quiero una galleta más grande. No, es una galleta igual. Hay momentos en los que ya no tiene uno argumentos para debatir y bueno, las cosas son así. Y justamente generar esa sensación de tolerancia a la frustración es importante para que no tengamos tantas experiencias de injusticia. Porque con este ejemplo tan sencillo de que ese niño vivió una injusticia porque su hermano recibió una galleta más que él,
Y no era así, era parejo, la mamá siempre fue pareja, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y el tamaño de la galleta era igual, pero el niño ya lo estaba viviendo de manera injusta. Adrián, y eso me lleva a una pregunta que yo te quiero hacer, porque algo sobre lo que hemos estado avanzando en este terreno de la justicia y la injusticia es que, bueno, básicamente la idea de justicia está pegada como con la igualdad, sobre todo con el trato igualitario. Pero entonces, ¿en qué manera y y de qué forma empezamos a incluir el tema de equidad? Porque ahí es donde toma el matiz más interesante, porque igualdad y justicia parecieran que son sinónimos, ¿no? Todos tenemos derecho a un trato igualitario, etcétera, etcétera, pero las necesidades pueden ser diferentes y entonces la equidad es en lo que se enfoca, en empezar a atender las necesidades particulares de cada ser humano por encima de un trato igualitario. Y entonces Así es. ahí viene un matiz bien interesante que también no sabemos cómo matizarlo, ¿no? Dentro del proceso formativo como papá y como mamá. Así es, no sabemos y además no tenemos la madurez, porque difícilmente aprendemos a reconocer que en ese trato igualitario no se trata de tratar a todos igual. Si Exacto. tratamos igualito a todos los hijos, no estamos tomando en cuenta las necesidades particulares, como tú hablas. Y dentro de una misma familia, así sin apostarle mucho, hay niños que requieren de más afecto físico que otros en Es la correcto. misma familia. Y Sí, entonces, fíjense, ahí les va. Si, si el adulto trata por igual a ese niño que vamos a suponer que ese niño que requiere, a manejarlo en términos cuantitativos para tener una idea de esto. Si el niño requiere 3 abrazos al día y dice la mamá, bueno, yo voy a dar 3 abrazos al día a los dos, pero si resulta que ese niño hipersensible le quedan bien los 3 abrazos, pues ya la hizo la mamá. Pero si resulta que el otro niño que no requiere de tanto afecto físico, requiere nada más de uno, entonces, ¿qué creen? Que esos 2 abrazos que tuvo de más ya no los necesita y eso ya se convierte en una invasión, en un abuso, porque ya es un asunto del adulto que necesita darle 3 abrazos. Y la cosa no puede darse de esta manera. Es súper importante que el adulto observe las necesidades particulares de cada hijo y tratarlo. Es como si estuviéramos dando una educación individual, casi, casi, de acuerdo a las necesidades de cada hijo. Entonces, al hijo que requiere de 3 abrazos, pues darle sus 3 abrazos. Al hijo que requiere de un abrazo, darle uno. Y eso es un tema que todavía está en cuna. Si con trabajos aprendemos a reconocer nuestras propias necesidades y además traemos el, el estigma de que a fuerza tiene que ser igualitario, como bien tú lo dices, entonces hay ciertas conductas que no pueden ser igualitarias porque no somos seres humanos iguales, experimentamos de manera diferente la vida. Entonces no podemos tener se trata de un sentido de equidad que es diferente al de igualitario. Yo siento que más es irnos por la línea de la equidad que de la igualdad, porque la equidad sí puede, en cierta forma, aceptar también las diferencias y congenia con las diferencias. Entonces ahí hay equidad para cada persona. Y en igualdad, ahí no caben o todos o nada, como que me da la impresión, y eso es un punto de vista, está muy bien debatirlo, por eso digo que es un tema muy controversial. El sentido de igualdad es que a todos se les tiene que tratar igual. Y entonces ahí es en un nivel distinto quizá. Eh, vaya, esto se me ocurre ahorita. Moni, los... Pues
Está muy, muy interesante lo que estás comentando y creo que va de la mano de un comentario que estamos recibiendo en donde dicen, efectivamente tengo 3 hijos y no puedo ni sé cómo tratarlos igual. A veces me conflictúo con la comunicación porque pienso hablarles de forma general y regularmente ahí yo misma me confundo al escuchar que el grande tiene unas necesidades y el pequeño tiene otras. Muchísimas gracias por lo que están comentando, me está dejando claro que la educación de mis hijos es distinta para cada uno. Muy bien, nos vamos a cortes comerciales. Así es. Después del corte comercial, seguimos con la herida de la injusticia y si gustan seguir enviando, perdone, si gustan seguir enviando los comentarios, a los teléfonos, ahora sí que ando un poquito perdida. 442-774-7281 es la línea directa con la que algunas personas ya me contactan y en un momento de regreso les doy el psicólogo Armando Espejel, en donde podemos recibir también sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el día de hoy la herida de la injusticia y pues muy interesante el tema, lo que han estado compartiendo en este primer bloque de la herida de la injusticia, en donde tú tienes que ver qué tan profunda la tienes como padre, y lo platicábamos hace unos segundos fuera del aire, cuando queremos que nuestro hijo, el ejemplo que ponía Adrián, de la mamá que está dándole la galleta al niño, y bueno, inconscientemente ya estamos programando esa herida si nosotros no la tenemos sanada, y en efecto ahorita nos van a dar ese punto que justo llegamos a antes de regresar al corte, de decir, a ver, ¿cómo podemos hacer nosotros como padres para que esa herida no sea programada ahora en nuestra descendencia, en nuestros hijos? Adelante con la herida de la injusticia. Bueno, pues si quieren, tomamos aquí, aprovechamos esta fusión de ideas y lo interesante es cómo platicábamos que desde la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, de un papá o de una mamá, y que si esa historia estuvo hecha de carencias sobre todo, esas carencias también se viven como injusticia, ¿no? Quizás no encontré el trabajo que yo necesitaba para poder proveer de manera fluida y sana a mi familia, y lo vivo como un rechazo, como una humillación incluso, pero sobre todo como un sentimiento de injusticia. Y un papá que tiene esta herida, muy probablemente también va a tratar de que su hijo no la experimente de la misma manera y puede incurrir en la sobreprotección. Y entonces ahora para que tú no vivas el mismo nivel de, de problemáticas para conseguir lo que tienes, yo lo voy a hacer casi todo por ti, hijo. Entonces, fíjense cómo también aquí viene este origen, ¿no? De papás con ciertas heridas no resueltas, provocan y detonan ciertas actitudes incluso formativas con sus hijos. Y de ahí también estábamos hablando. Y ya nada más como porque no quería dejar pendiente la parte de lo que estábamos platicando en relación a la equidad y la igualdad, me parece que la parte de la igualdad tiene que ver con un sentimiento, como decía Adrián, moral, pero que es en un acomodo más bien racional, lo que el sentido común pareciera indicar que es el trato igualitario. Pero el reto de la equidad es que te tiene que comprometer con un lugar más profundo de ti, y ahí sí entra el amor y entran la empatía, como bien decía Adrián, y otro conjunto de emociones y de competencias y habilidades sociocognitivas que no estamos entrenados para tener. Y por tanto no es fácil entender la necesidad de un hijo, como bien decía Adrián, tampoco yo la he podido y ni siquiera detectar en mí. Y ahí es donde la reflexión era la prudente. Lo que yo identifico quizás simplemente como lo que le debo de dar igualitariamente a mis hijos, me está remitiendo a un lugar interior de algo que yo tuviera todavía pendiente quizás. Y que muchas de mis actitudes y de mis enseñanzas con los hijos tienen que ver con algo que habla más de una necesidad a veces mía, no cubierta o no satisfecha, que con lo que amorosamente yo debería de estar dispuesta para entender de mi hijo. Por eso decíamos que el nivel de profundidad que requiere, ¿no? Este nivel de equidad para educar, sí necesita un nivel de papás más sanos,
y más responsables de su propia historia, por así decirlo, para que no terminen transfiriendo en sus hijos sus propios pendientes. Por ahí va mi reflexión en este momento. ¿Cómo ven? Sí, inclusive ahorita me conecta también con esta parte social. Eh, no estoy seguro de si es correcto o no, pero ahí les va. La parte de igualdad la puedo observar en un fenómeno social, cuando estamos queriendo recibir un trato igualitario. Y eso, ese punto me parece perfecto, solicitarlo, pedirlo, aclamarlo, para que se dé a nivel sociedad en ese trato igualitario. Y háblese en todos los sentidos de la palabra, en todos los contextos, en donde sí es importante recibir ese trato igualitario, porque desde ahí se da la parte de desigualdad social, se da la parte de la división de clases, y entonces ahí se pierde. Por eso es importante también el sentido de igualdad, para, pues de alguna manera ser parejos con todos. Entonces, a mí en lo particular me hace sentido emplearlo más el concepto de igualdad en un ambiente social, porque ahí cabe perfectamente. Y en un ambiente educacional, ya cuando nada más son tres, cuatro, cinco miembros en la familia, o a veces un poco más, poder utilizar el sentido de equidad y de empatía. Es bien importante que apuntemos nuestra educación a futuro, en donde podamos tener la habilidad de observar, porque eso tiene mucho que ver con la habilidad de observar a los hijos, de cómo se comportan, cómo actúan, cómo se mueven, cuáles son sus necesidades, y empezar como no desde el punto de vista diferenciar en un sentido negativo, sino a diferenciar para ver qué necesita cada niño. Hay niños que requieren ser más tiempo escuchados. Hace rato daba el ejemplo de los abrazos, pero también otra forma de ayudar a esos niños a irlos conociendo es aprender a entrar en el mundo de ellos. Yo tengo una hermanita de 10 años y ahorita su mundo es la computadora. Y mi hermano, su mundo es el básquetbol y el fútbol americano. Si se dan cuenta, son conductas totalmente diferentes. Uno está fuera, uno está socialmente involucrado con otros niños, con otra, interactúa con otros equipos. Sus vínculos son totalmente hacia afuera con todas las personas. El mundo de las computadoras es un mundo más interno, un mundo de una cueva, un mundo en donde estoy yo, la computadora, y sin meternos en juicios y sin tratar de cambiar a ninguno de los dos, desde ahí podemos empezar a ser equitativos con cada uno de ellos. ¿Cuáles son las necesidades de esa niña? Bueno, pues que quiere libros. Perfecto. Yo no le voy a comprar balones a esa niña. Entonces, le doy libros. Ahora mi hijo quiere, como está el fútbol, está el softball y ese, bueno, pues le voy a dar un equipo de fútbol americano, le voy a dar un balón, son sus necesidades. Pero si nos vamos a un punto más profundo y queremos seguir conservando la equidad, pues ¿qué creen? El niño, porque los tenis, el balón, el equipo de americano, todo eso tiene más costo que un equipo que unos libros de lectura. Entonces, pues ahí ya no puede haber un trato de igualdad porque el niño está ocupando económicamente más cosas. Entonces ahí es donde se pregunta el adulto, bueno, ¿qué hago? No le vas a empezar a dar más libros a la niña porque no lo requiere. Entonces ahí es donde entra la complejidad de todo esto. Y créame, no es un asunto nada fácil. A pesar de que podemos ser equitativos, se empieza inmediatamente a reflejar, como el ejemplo que les estoy dando ahorita de cómo empieza a haber diferencias económicas
Y entonces, ¿cómo tratas más o menos de emparejar? Sí, porque los niños además se dan cuenta, no son tontos. Esa hermana dice, bueno, pues el otro ocupa tenis, ocupa esto, y ya ven que hay unas aplicaciones ahora en donde se van de paseo los niños, sí, y ya toman no me acuerdo los nombres de esas aplicaciones, pero están de compras. O sea, ya tienen una vida de adultos ahí, ya trabajan, ya van a la universidad, ya tienen un trabajo, ya tienen que reportar horas. Hay esas aplicaciones que ya he visto que usan los niños de 9, 10 años. A mí me impresiona la evolución en ese sentido porque están adoptando eh, una madurez súper rápida a esta edad. Entonces, pues, mi hermana cuestiona, oye, pues si eso cuesta más. Y entonces ahí se vuelve a reflejar un sentido de desigualdad. Entonces, bueno, no es una tarea nada fácil. La invitación es como empezar como a observar las necesidades de cada niño y que cada niño requiere de unas necesidades particulares. Y bueno, como adultos hacemos lo que podemos. Tratamos de ser en ese sentido equitativos sin perder o caer en la desigualdad. Sí, aquí hablamos entonces de equidad como una manera de revertir incluso la posible injusticia, porque la injusticia sí atiende, digamos, a esta percepción personal de lo que yo requiero. Y por eso cuando yo siento que no recibo lo que requiero, lo percibo como injusticia. De manera que entonces, a lo mejor para ir acomodando un poquito esta idea, cuando hablamos de equidad, hablamos de necesidades afectivas quizás también en un primer momento, no porque no lo sean las demás, pero incluso acomodándolo en este proceso de formación dentro de un sistema familiar, la equidad tendría que ver con poner atención a las necesidades emocionales principalmente de mi hijo o de mi hija y pensando que esto va a ser un pilar primordial para que él o ella vayan adquiriendo la fortaleza suficiente para poder sentir primero que dignamente ocupan un lugar en el mundo, que tienen derecho a generar su esfuerzo también para conseguirlo, pero ahí es donde creo que viene el valor más importante, porque a lo mejor dentro de la igualdad, ahí pueden caber, por ejemplo, las responsabilidades familiares, ¿no? Algo que sea más en lo conductual, algo que requiera más de cierta actividad y compromiso para desarrollar a lo mejor el orden y la organización de la casa, eso puede ser igualitario, por así decirlo. Aunque tampoco eximiría que pues habría que checar el tema de la equidad, pero para poder acomodarlo bien, me parece que si en un primer momento como papás empezamos a ubicar la equidad como empezar a voltear a las necesidades emocionales y afectivas de mis hijos, puede ser un muy buen lugar. A mí me parece que un error de los más comunes que cometemos histórica y culturalmente como papás es que ante el error de un hijo, por ejemplo, se le dice eres, ¿no? Quizás tiró un vaso con agua y sin embargo el comentario es eres un tonto, eres un distraído, eres y eres y eres. Y desde ese argumento pudiera venir también, pues desde esa experiencia el hijo lo puede vivir como una injusticia, como una traición, como una humillación, cuando en realidad lo que el papá tiene derecho a decir es, hijo, eso que acabas de hacer está mal o estuvo incorrecto, te estuve advirtiendo que si no ponías el vaso en otro lugar, tarde o temprano se iba a caer, por ejemplo. Pero entonces estoy marcando una clara diferencia, estoy marcando entre las acciones y la persona. Y entonces en el sentido equitativo es también a los hijos atenderlos así y decirle, mi amor por ti es a prueba de todo, pero sí tengo derecho como papá a estar enojado con las acciones que a veces cometes y que producen algo que a ninguno de los dos nos gusta, ya rompiste un plato, lo que sea. Pero entonces el corazón del hijo no está jamás en riesgo y él no lo evalúa como un riesgo porque a lo que se está dirigiendo es hacia lo que yo hice, no hacia mi persona, no a mi valor como hijo o como persona. Cuando yo digo eres un tonto,
¡pum!, estoy poniendo una etiqueta que puede tener muchas consecuencias, ¿no? Pero cuando decimos, eso que hiciste está mal porque lo habíamos platicado, habíamos acordado que siempre que sirvieras un vaso era con las dos manos, etcétera, ¿sí? Entonces, esta primera manera de también de cómo educar a nuestros hijos y marcar una diferencia entre el error por la acción y dañar la personalidad del niño, eso también puede perfectamente prevenir que se formen heridas de las que estemos hablando, ¿no? De un trato injusto, de un rechazo, de una humillación, por ejemplo. Mónica, ¿tú qué nos dices de la injusticia? Híjole, ya me acordé que yo no estaba con la del abandono. Ya me acordé que la injusticia es la que me pega. ¿Te Ay, no, que quedaste tengo las... clavada en la del abandono? Sí, me quedé con que empezamos todo este programa, obviamente compartiendo un poquito con la audiencia, porque pues por ahí nos brincó una herida a nosotros y quisimos obviamente hacer esta terapia en principio para sanarnos. Yo creo que siempre es parte de la sanación que tenemos al exponer un tema, y en segunda, pues porque al final del día siempre hay muchas personas que se acercan a nosotros por diferentes cosas y bueno, pues traen estas heridas. Y sí, justamente yo descubrí que esta es la que me pega y me quedé más escuchando la parte que vienen diciendo ustedes que obviamente aportando. Estoy aprendiendo demasiado en esta herida. Así que Sí, me tomas más como oyente, Adrián, que como participante. ok, ok, muy bien. Cualquier cosa aquí te acompañamos en tu herida. Ay, gracias, por favor. Sí, la verdad es que sí, yo sé que sí me ayuda muchísimo. Ambos. Perfecto. Otra forma también de que recibimos injusticia se da mucho en las escuelas, cuando no estamos recibiendo un trato equitativo o igualitario. Ya ven que a veces se da que por totalmente autoridades que dicen, bueno, pues si no dicen quién fue el que me puso el chicle en el asiento, voy a castigar a todos parejo. Y pasa, raza parejo con toda la clase y la dejan sin recreo a toda la clase. Y lo digo porque es un ejemplo que yo viví. Y bueno, dije, es que esto no es justo. No es justo que yo pierda mi recreo por alguien que no quiere decir la verdad y que además por sus pantalones el maestro dice, pues ahora se friegan todos. Es como una decisión totalmente unilateral. No es una decisión en donde estás tomando en cuenta los demás puntos de vista. Entonces, muchas veces la injusticia va acompañada de este elemento, en donde no tomo en cuenta ninguna opinión y me vale sombrerete lo que opinen los demás. Yo por mis pantalones voy a hacer esto. Y eso se convierte obviamente en un abuso. Y al mismo tiempo experimentan pues injusticia. ¿Por qué a mí si yo no tuve nada que ver en esto? Y sin embargo, a mí también me castigan. Entonces, este tipo de situaciones que se viven también en la escuela, vale la pena nombrarlas porque se experimentan a diario de formas diferentes. No podemos decir que solamente la educación familiar es donde se viven injusticias. También en la educación formativa de escuela también se dan fenómenos de injusticia. Por ejemplo, cuando los niños tampoco reciben un trato igualitario en cuanto a la manera de hablarles. Los maestros también es importantísimo que cuiden esta parte de equidad, no solamente de igualdad. Curiosamente, a algunos niños se requiere de hablarles más suave, más quedito, y otros niños requieren de que se les hable más fuerte, no gritando, sino más fuerte. Entonces, desde ahí también es como empezar a invitar también a los maestros a participar en esta parte de sentido de equidad, de sentido de igualdad, que definitivamente esto va a permitir que nuestra sociedad vaya apuntando hacia otra dirección. No podemos quedarnos nada más con la igualdad, requerimos de la equidad, porque la equidad es lo que va a permitir que esta singularidad de cada persona
sea validada, porque necesitamos validar, necesitamos reconocer, necesitamos aceptar que en un sentido como seres humanos somos iguales y requerimos de la misma dignidad y mismo trato en igualdad, pero en nuestras necesidades ya requerimos de la equidad. Esto es lo que podríamos apuntar para poder entender hacia dónde vamos. Perfecto, y me parece un buen cierre para empezar a abordar ahora sí la sobreprotección, aunque lo hemos estado entremezclando, quizás ahora sí voltear a ver un poquito de manera más directa el fenómeno de la sobreprotección, sobre todo por el tipo de consecuencias que estamos viviendo ya ahorita en este momento, ¿no? Donde dentro de esto justo que estamos platicando, resulta que hemos llegado a ese punto donde en el extremo está tener a padres obedientes que van a generar hijos tiranos, ¿no? Y de ahí este nuevo síndrome famoso del síndrome del emperador, donde ya llegamos a ese polo totalmente opuesto, donde el hijo se vuelve el que dicta las reglas, incluso de lo que debe de comer, de lo que debe de tener, y finalmente papá y mamá terminan siendo los obedientes proveedores de estas necesidades, que a lo mejor ese es donde vamos a ir matizando y donde vamos a ir también tratando de acomodar este tema, porque el ser equitativo no significa que no también tengamos que hacer esta parte de confrontar a los hijos con la tolerancia y con que mis necesidades tampoco pueden ser exclusivas. Tiene que haber un entorno equitativo donde yo también sepa acomodar mis necesidades con las de mis iguales, con las de mis papás, y entonces generar acuerdos y generar escenarios donde todos podamos desarrollarnos de manera equitativa, que esa también es como el paso profesional, ¿no? Como digamos el siguiente nivel de la equidad, cuando podemos generar equidad también en todos los entornos en los que nos desarrollamos. Por eso es que hablábamos en un primer momento que siempre las necesidades no cubiertas o no resueltas de las figuras formadoras que son papá y mamá, y eso no se acomoda en un momento de manera adecuada, no van a estar en las mejores condiciones de poder acompañar a generar ambientes equitativos donde no caigan en el extremo, ¿no? Donde se puedan desarrollar incluso hijos tiranos. ¿Cómo ven? Sí es. Y bueno, la sobreprotección es algo que, hablando de mí, no se dio en mi hogar, en la casa, y más bien a mí me dijeron, vete a la vida, lucha y haz lo que quieras, ¿no? Creo que fue el otro extremo de la sobreprotección, que es otra forma también de herida, porque finalmente cuando te avientan al mundo, te dan una patada por el trasero y te avientan al mundo, pues, y sin estructura y sin sostén, pues también es la polaridad de la sobreprotección. Y en ámbitos de sobreprotección, ¿cómo podemos notar que estamos sobreprotegidos? Bueno, muchas veces se experimenta miedo, temor, nos limitamos en nuestras actividades de la vida. Los proyectos que decidimos tomar muchas veces no queremos hacerlo porque tememos que vayamos a fracasar. Hay una falta de confianza muy grande, hay un lazo de codependencia porque al ser sobreprotegidos siempre nos resolvieron todo y entonces nuestra individualidad se ve afectada en este punto. Estos son más o menos los síntomas que se dan con la sobreprotección. Y bueno, estas personas que crecen con temor a la vida, con el miedo a realizar proyectos, muchas veces, en vez de ayudarnos a ir hacia la vida, llevando a cabo proyectos, pues vamos temerosos de que no lo podamos lograr. Hay una falta de confianza. No se desarrolla suficientemente la seguridad. Y bueno, el patrón de susto, que es lo que a veces se activa en nuestro organismo, muchas veces está activo, activo, activo ante cada situación, ante cada experiencia.
está presente el patrón de susto. Y es que sabes que también, Adrián, me parece que cuando sabemos que hicimos un buen papel como papás, es cuando generamos hijos que no nos necesiten, de manera que estén suficientemente fortalecidos para tener su propia capacidad de abrir y expandir sus alas, sabiendo que a lo mejor se pueden caer, al igual que todos nos hemos venido cayendo, pero sin embargo, el papá sobreprotector en este amor asfixiante no es solo que no le permita respirar, es que no le permite desarrollar la fortaleza de sus recursos personales para poder tener incluso un propio proyecto de vida, ¿no? Pareciera que ni siquiera eso es algo que yo tengo derecho. También mamá y papá me tienen que decir hacia dónde y me vuelvo intransigente y me frustro más fácilmente. Y cuando voy saliendo al mundo y me doy cuenta de que allá no es como yo pensaba, que todo se me debe de facilitar y dar incluso sin solicitarlo, entonces viene este primer choque, que es la realidad, ¿no? Porque el primer impacto de un hijo sobreprotegido es que la realidad no es como me la hicieron vivir en esa burbuja familiar, donde yo era procurado, donde lo mínimo que necesitaba era atendido. Y estoy seguro que tú has tenido pacientes con estos historiales que, que tu salud, Gracias, se me olvidó apagar el micrófono. no, con este nivel de experiencias que incluso, por ejemplo, yo tengo, o bueno, he tenido históricamente algunos pacientes, incluso graduados del Tecnológico de Monterrey, y que salen al mundo ya con este título quizás universitario, pero lo que les ofrecen son solamente 15,000 o 17,000 pesos, que pues para ellos no representan ningún beneficio, ¿no? Y entonces frustran mucho y dicen qué injusto es el mundo, porque las colegiaturas de mi papá, que pagaba mi papá, por ejemplo, eran de 30,000 pesos. ¿Cómo voy a salir a recibir mugres 17,000, no? Y ahí alcanzas a ver este nivel de desajuste con la realidad que tiene un hijo sobreprotegido. Y por ejemplo, la actitud incluso es que, bueno, entonces me quedo en mi casa y ahora pues me chuto la maestría, ¿no? Y entonces, cuando llegan, por ejemplo, pacientes, ¿todo bien, Moni? Ya, perdón. La idea es como hacer visible que el mundo real tiene muchas otras situaciones que desde esta burbuja no parecieran coincidir, ¿no? Y es muy difícil tratar de acomodar esta realidad de la burbuja con la realidad social, laboral vigente. Y yo tengo, por ejemplo, muchachos que incluso siguen en doctorados y que jamás han entrado al mundo laboral porque no ganan lo justo, ¿no? Y entonces es realmente injusto esto, pero viene también desde esta actitud sobreprotectora donde no hay un equilibrio sano en la mente ni en la psique de este tipo de muchachos, por así decirlo. No sé si lo acomodé bien, pero la intención es ver qué nivel de daño puede haber que nos puede incluso sacar de la realidad y desde no poder incorporarme a esa realidad la evado y entonces me sigo con la mía. Y ahorita estoy planteando de uno de los mejores de los casos, pero en realidad puede tener muchísimos otros matices, ¿no? Y además, una de las principales condiciones es la falta de compromiso con nada ni con nadie, muchos malestares, sobre todo incluso de depresión y de ansiedad, porque van ligados con este sentido entre injusticia, entre traición, entre lo que yo espero y debería de ser, lo que debería yo de tener acceso y no tengo, cosas por el estilo. ¿Cómo ven ustedes? Pues muy, muy interesante, y como comentas, una de las cosas que pasa, yo creo que lo abordábamos a lo mejor de otra forma en la herida anterior, pero es que muchas veces como padres actuamos de determinadas formas y no somos conscientes de que le estamos transmitiendo ahí a los hijos, ¿no? Ahí en la parte de la sobreprotección a veces es bien interesante ver cómo de pronto actúas pendiente de todo lo que desean tus hijos e inconscientemente todo el tiempo se los estás dando
o a lo mejor no permites ni siquiera, como también lo abordaba Adrián, el que se enfrenten a determinadas dificultades, ¿no? O sea, ves que hay riesgo y te adelantas 3 pasos y les quitas los obstáculos con tal de que ellos sigan avanzando. Y a veces, incluso cuando tus hijos reciben ya de forma laboral o académicamente algún tipo de crítica, siempre vas a estar tú para decir, no, no es verdad lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes a veces no les queda muy claro a ellos que no todo es como la burbuja que te tienen en casa, y es una manera de estar todo el tiempo sobreprotegiendo. Sí, exactamente. Ahí se nos cortó un poquito, no, ahí se escucha bien. Perdón, sí, sí, ya te escucho. Listo. Bueno, pues entonces, pensé que Adrián iba a comentar algo ahorita, si no seguimos. No, Sí, yo sí, creo que sí, quiero ahí está. comentar algo. Bueno, creo que el concepto de burbuja aplica muy bien para la sobreprotección. Cuando encerramos al niño, a la niña en esa burbuja contra el mundo porque creemos que el mundo es amenazante, sobre todo cuando los padres vivieron mucha sensación de amenaza y peligro en su vida, pues tratan de que eso no ocurra con sus hijos. Y si eso no logran resolverlo antes de tener hijos, los terminan sobreprotegiendo. Y bueno, esa es una forma de invalidar a los niños. Si en algunas ocasiones hablamos de invalidez en una connotación física, entiéndase que si pierdes un recurso de tu cuerpo, pues aquí se pierden habilidades o técnicas de relación, de vínculo, de desenvolvimiento, porque crecemos en esa burbuja que nos hace ser temerosos y no nos permite arriesgarnos en la vida. Y la vida tiene ciertos riesgos que hay que ir asumiendo poco a poco. Por eso es importante que esa burbuja, si se dio, pues que se rompa esa esfera, y si no se dio, pues que se dé, pero con una estructura. Porque vuelvo a lo mismo, no podemos aventar al mundo al niño, pero tampoco vamos a privarlo del mundo. Ahí vuelve otra vez a entrar dependiendo de las cualidades de ese niño. Hay niños que son más arriesgados y requieren de que tengan más abierto esa posibilidad del mundo. Y hay niños o niñas que no se avientan tan fácilmente a la vida. Eso lo puedo ver en un ejemplo claro también de mi vida personal, como a mí me podías aventar a los 2 años y medio un clavado y mi hermana no. A mi hermana no le gustaba aventarse clavados. Entonces, ahí es donde se empieza a detectar los caracteres de cada ser humano y las necesidades de cada ser humano. Entonces, si nos ponemos bien observadores, pues yo crecí con un grado de riesgo mayor que el de mi hermana. Entonces, si a mí me hubieran limitado en otra actividad en donde yo pudiera ejercer mi grado de riesgo, ahí ya me están empezando a limitar. ¿Por qué? Bueno, porque mi capacidad de tomar riesgos es más alta. No quiere decir ni mejor ni peor, es un grado más alto de tomar riesgos. Entonces, si eso lo estoy tomando como potencial en mi vida, aquí requiere de regular ese riesgo. ¿Con qué? Bueno, con prudencia y con sobriedad, para que ese riesgo no se vuelva tampoco excesivo. Entonces, ahí es como utilizar una energía para regular y parar, para que no me vaya al extremo del riesgo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esa formación educativa? Tener un grado más alto de regulación para no sobrepasarme.
Y en el caso de mi hermana, si yo miro la educación en retrospectiva, bueno, hubiera sido interesante que a ella la impulsaran a que tomara un poco más los riesgos. Es al revés. Ella, en vez de regularla para que no se sobrepasen riesgos, aquí sería importante pues estimularla para que asuma ciertos riesgos. A lo mejor no es aventarle que se aviente clavado ahí a la alberca, sino a lo mejor si le gusta el agua, claro, porque también hay que preguntarle si le gusta el agua, porque igual y no le gusta el agua, pero pensando en que a los dos les gusta el agua, pues no decirle que se aviente clavado, sino que simplemente dentro del agua se eche un chapuzón. Y entonces, al echarse el chapuzón, a lo mejor ya tomó un grado de riesgo que no es tan alto como en el que yo me aventé de clavado. Entonces, ahí es donde va mucho la observación y el graduar, el regular. Creo que son dos palabras claves que entran para no caer ni en el exceso de que el niño sea arriesgado imprudentemente, ni tampoco en el que se limite por temor. Entonces, gradualmente llevar a ese hijo, a esa hija, acompañado de una buena regulación, puede ser una buena técnica para no caer ni en la sobreprotección, ni caer en el extremo de mandarlos al mundo así sin herramientas. ¿Cómo ven? Sí, A ver, tenemos aquí una pregunta. Me dicen, los hijos de padres sobreprotectores, ¿cómo son como padres? Si los padres que los sobreprotegieron aún viven y los siguen sobreprotegiendo, y bueno, en este caso, ¿cómo influye esa parte en el rol de padre de la persona que ha sido sobreprotegida toda la vida? ¿Sí se ¿Contento, entiende el Fernando? planteamiento? sí, si quieres inicio y continuamos y nos complementamos. Me parece que en algún momento, sobre todo ya cuando la persona es adulto, tiene que tener esta capacidad de análisis y de reflexión sobre cómo en realidad esto que yo vengo experimentando no coincide con la realidad del mundo, ¿no? O por lo menos no en el común denominador. De manera que para poder integrarme y pertenecer, eh, incluso socialmente y demás, algo de mí tiene que tener por lo menos una necesidad de conexión, es decir, lo que yo he descubierto, por ejemplo, en los casos que yo les platicaba, es que la sobreprotección no siempre tiene que tener como esta dimensión excesiva de tiranía, pero sí de exigencia. Un hijo sobreprotegido tiene un nivel de exigencia sobre lo que el mundo le debería de dar o devolver comparado con lo que aparentemente recibe. Y entonces en este nivel de desajuste entre lo que yo espero versus lo que existe, versus mis recursos y demás, entonces la manera de zafarse de toda esta historia, aunque mis papás persistan en la sobreprotección, por así decirlo, es cuando yo me forjo un propio proyecto de vida, cuando yo encuentro mi propio sentido de estar vivo. Porque la sobreprotección lo que hace es transferirme el sentido de vida que me dan mis papás. Y pareciera, aunque mis papás no se den cuenta, que lo único que realmente es valioso es sobrevivir. Pero entonces no necesito esforzarme más allá ni plantearme un sueño que rebase mi burbuja, porque ni siquiera me han dado permiso, como decía Adrián, dentro de todas estas cosas que a mí me coartan, es incluso mi derecho a soñar, incluso a lo mejor qué puedo aportarle yo al mundo, ¿no? Identificar las necesidades del mundo y decir, a lo mejor yo pudiera ser un excelente psicólogo que aporte desde su profesión valor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si yo no tengo una necesidad que me acerque a la realidad del mundo, entonces todo está implícito ahí y desde ahí, desde la no necesidad, tampoco voy a generar un propio sentido mío, ¿no? No puede ser entonces solamente que sea llenarme de satisfactores de objetos y de la atención y de la comida, porque ahí es donde justamente cae como en la categoría más simple. O sea, un ser humano sobreprotegido, por más absurdo que parezca,
no rebasa su línea de sobrevivencia, a lo mejor en excesos, mucha comida, por ejemplo, ¿no? O mucho sexo incluso, o mucho de algo, es siempre mucho de las cosas, pero sin nunca tener el valor de haber conseguido esas cosas por el esfuerzo propio, por el haber puesto en práctica mis capacidades y mis talentos. Entonces la sobreprotección discapacita el corazón y la mente de una persona porque no le permite soñar y plantearse algo hacia allá. De manera que una manera en la que a mí se me ocurre proponerle ante esta pregunta es: atrévete a tener un sueño diferente a lo que te han dicho que debes de soñar. Y ahí es donde te vas a confrontar si de verdad tienes los recursos o esos no estaban disponibles en la burbuja y necesito experimentar el mundo para ponerme a prueba y ni modo, pues ahí solicitar toda la ayuda necesaria para poder completarlo. Pero esa es una condición y esto lo aprendí desde un caso terapéutico que yo tuve, por eso es que me atrevo a platicarlo así como lo comenté. No sé si fui suficientemente claro o me atoré en algo. Complementando la pregunta de esta persona, Armando, Sí, eh, yo creo que no hay una regla para decir que si tuvimos padres sobreprotectores que nos mantuvieron en una burbuja, nosotros vayamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. Puede ser que sí, sí he visto familias en donde el sobreprotegido se vuelve un sobreprotector. Y si fue sobreprotegido en una burbuja, va a querer sobreproteger a sus hijos en una burbuja, porque el temor no se ha resuelto. Ese niño, esa niña que crece sobreprotegido en la burbuja, crece con temor y el temor lo trae y también lo transmite para sus hijos. Entonces se puede crear una cadena ahí de familias sobreprotegidas y familias que caen en esa querer sobreproteger. Fui sobreprotegido y quiero sobreproteger. Y se hace como un patrón de conducta repetitivo de generación en generación. Sin embargo, también se puede dar el fenómeno contrario. Hay hijos que vienen de una familia sobreprotegida que estuvieron tan hartos de eso, porque finalmente la sobreprotección es una forma de abuso, en donde se sintió castrado el niño porque no lo dejaron ser y se revierte el asunto, se vuelve exactamente todo lo contrario, porque lo experimenta como un abuso y entonces esa persona decide no hacer lo mismo con sus hijos. De esta manera, rompe con ese patrón repetitivo. Y así, si esa persona fue sobreprotegida, lo que va a hacer es el efecto contrario. Bueno, yo le voy a dar libertad a mis hijos, claro, no cayendo en el otro extremo de que les voy a dar todo sin darles herramientas para que enfrenten la vida. Ahí sí sería importante aclarar que si quieren romper con ese patrón de conducta donde fueron sobreprotegidos, pues sí es importante regular a esos niños, a esas niñas. Entonces, no hay una regla, se pueden dar de las dos formas. Eso ahí contesta la pregunta, Mónica. Sí, pues ahorita vamos a esperar que nos retroalimente nuestra radio escucha y bueno, por ahí nos hacen un planteamiento de, pues va muy acorde con lo que están ahorita comentando, dos hijos abandonados, pues la misma mamá es la que no valida sus relaciones, entonces él no permite un patrón de sobreprotección, al contrario, se hace padre ausente, entonces no sé si va muy de la mano de lo que estás diciendo tú cuando se van al lado opuesto. Así es, generalmente sucede que cuando fuimos aventados al mundo, sin esa contención, sin ese cuidado, pues tenemos la sensación de abandono. Y el sentir ese abandono muchas veces se manifiesta en conductas de ausencia. Y obviamente pues eso está relacionado con la herida de abandono. El no darles ese trato justo a los hijos, ese trato digno, pues se puede ver como también desde un sentido injusto. El que no estén mis padres presentes
apoyándome, lo puedo ver desde un enfoque de injusticia. Inclusive se da actualmente como en algunas familias, por ejemplo, algunos hijos sí son mirados y los otros con la presencia y con el ser del padre, y otros hijos en esa misma familia no son mirados de la misma forma. Entonces, esos niños crecen con esa sensación de injusticia, de que no fueron tratados de una manera más digna. Y vuelvo a lo mismo, aquí sí quiero hacer énfasis que, porque la injusticia está relacionada también con la dignidad. Y sí es importante qué es digno para mí o qué no es digno para mí, qué es injusto para mí y qué es no injusto para mí. Y si mezclamos esos conceptos con una interpretación moralista de bueno o malo, pues ya no pudimos tener una opinión objetiva, se vuelve nuestra opinión subjetiva. Entonces, sí sería importante como primero empezar a hacerse la pregunta a uno mismo, ¿qué entiendo yo por justicia y qué entiendo por injusticia? Como primer paso para poder comprender este fenómeno de la injusticia. ¿No sería importante plantearse qué entiendo yo? Y aquí cabe la pregunta, ¿es injusto porque está maltratando mi dignidad humana o porque está maltratando mi dignidad del ego? Porque el ego también se siente herido y el ego también puede sentir que es una injusticia. El ego también puede sentir que eso que me están haciendo es injusto y no debe de ser así. O sea, el ego también pelea esa injusticia, no solamente la parte de dignidad humana. Entonces, es como revisar desde qué lugar pretendo obtener justicia, dignidad, si desde el ego o desde la esencia humana. Y eso, la línea es muy sutil, porque si no aprendemos a reconocer nuestra sombra, pues podemos llamar injusto cualquier cosa. Y vamos por la vida quejándonos de que todo es injusto y todo es injusto y todo es injusto, porque nos trataron mal, porque nos tratan mal. Y habría ahí que preguntarse si realmente hay un maltrato o el ego es el que se siente maltratado. Esa es una pregunta muy interesante que valdría la pena que cada quien se hiciera. Y con esas preguntas nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Vamos a regresar ya con conclusiones, con aportaciones, con técnicas que te puedan ayudar a salir de estas heridas o incluso participar en algunos de los talleres que nuestros anfitriones obviamente ofrecen constantemente, ya sea de manera individual o grupal. Regresamos de un corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos concluyendo nuestro programa de heridas infantiles y bueno, ya para el cierre vamos a aportar, pues además de todo el desarrollo que ya presentaron Armando y Adrián, vamos a escuchar técnicas para poder empezar ese camino de sanación de estas heridas que son la de injusticia y sobreprotección. Adelante. Bueno, muy bien, pues si quieres comenzamos como con una pequeña reflexión que pudiera servir también como un pequeño resumen. Claro. Y cómo fíjate, Moni, o sea, si hiciéramos como el acomodo a partir de tomar como referencia esta primera generación, imaginemos, ¿no? De una familia que experimentó una serie de dificultades, ¿no? A lo largo de su historia y entonces como lo habíamos planteado en algún momento, lo vive como injusto, ¿no? Esta manera en la que la vida me fue tratando injustamente. Y entonces cuando ellos son papás van a tratar de volcarse hacia el otro lado inconscientemente para reparar de alguna manera esa parte y pueden generar incluso estas actitudes de sobreprotección con los hijos. Y esa es, fíjate que terapéuticamente es una condición que es bien identificable. Cuando estamos desde una situación conflictiva, generalmente nos vamos hacia el polo opuesto. En este caso, de lo que platicamos, una experiencia injusta, me va a hacer como comprometerme de manera que yo trate de revertir todo eso en mi vida y me voy a ir al otro polo.
Y en este caso pudiéramos estar hablando de la sobreprotección, ¿no? De rasgos de educación sobreprotectora. ¿Y dónde está entonces el sentido de poder voltear a ver esto? A que, bueno, ahora hay que llevarlo a un punto medio, ¿no? Y entonces diríamos que entre la injusticia y la sobreprotección está la dignidad, como esta posibilidad de ser visto, no como un medio para reparar mi historia de injusticia, sino como esta reflexión que venimos haciendo incluso desde la equidad, ¿no? Primero que nada, voltear a ver a cada miembro del sistema desde esta visión de dignidad y de individualidad, y que yo como papá me doy a la tarea de tratar de acompañarlo y de, en el momento necesario, aportar recursos y ambientes suficientemente sanos para que él adquiera esa fortaleza y se atreva, como en algún momento decía Adrián, que sienta que se puede atrever a explorar el mundo sin sentir que es una amenaza y que por eso le dieron tantas cosas, no que pareciera la actitud del papá sobreprotector, sino desde mi punto de vista, la dignidad sería este punto de equilibrio entre la injusticia y la sobreprotección, porque volteas a ver al ser humano, ¿no? Y lo ves dentro de su contexto de individualidad, de necesidades particulares, pero tampoco le das ni lo sobrecargas de recursos a tal punto que lo asfixies o los sobrecargues, pero tampoco le dejas de dar lo suficiente. Y entonces dentro de estas actitudes y posibilidades formativas desde el núcleo familiar, tendría que venir forzosamente desde cómo empezamos a voltear a ver a cada miembro del sistema, ¿no? Como un ser digno de respeto, de atención y sobre todo como un proyecto que ni siquiera está en mis manos, es una semilla a la que yo le voy a colaborar con agüita, con poniéndolo cerquita del sol, etcétera, etcétera, como alguien a quien abastecerle recursos en la justa medida, porque si yo le doy exceso de agua, también la voy a ahogar. Si no le doy al agua, se va a marchitar. Entonces el proceso de educar tiene que ver con esta capacidad de ver al otro como este proceso en formación y desde ahí le damos dignidad. Y entonces yo no voy a caer en la tentación desde mi historia, como a mí me fue muy terrible, pues ahora yo le doy todas las cosas para que él no sienta lo que yo experimenté. Y bueno, a mí me gusta esta como analogía de la semillita y del papá como este cuidador jardinero y no como el que obliga a que se cumpla un proceso formativo específico donde se le dicte exactamente lo que tiene que hacer o donde en el otro extremo no le doy nada o le doy absolutamente todo, ¿no? ¿Qué piensan entonces? Yo me quedaría, esa sería como mi conclusión y mi reflexión, y la aportación de recurso creo que sería esa, ¿no? Tratar de generar dignidad en cada uno de los miembros del sistema. Muy bien, Adrián, Armando. Fíjense, ahí hace rato planteé una pregunta con respecto a lo que para cada quien es justicia y lo que para cada quien significa, qué valor le da. Y bueno, también hay una connotación ahí religiosa, ¿no? Que habla mucho de la justicia divina, pero ya sería meternos en otra materia muy, muy, muy compleja. Pero rescatando un poco esto del sentido de justicia, es como empezar a tomar en cuenta las opiniones de los miembros de la familia. Para poder aprender el concepto de justicia, se requiere de una buena escucha, porque estás escuchando las necesidades de los demás cuando ya tienen una capacidad de poder expresar sus necesidades. Y cuando son pequeñitos, pequeñitas los niños y que todavía no tienen esa capacidad tan clara y definitiva de poder expresar sus necesidades, tiene mucho que ver el que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de observar para poder acompañar a esos niños, dejándolos ser, permitiéndolos ser y al mismo tiempo regulándolos. Creo que cabe muy bien regular y dejar ser.
Y hay una etapa del niño cuando es adolescente, deja de ser un niño, en donde porque también es otra situación que no habíamos hablado, los adolescentes cuando están adquiriendo su identidad, empiezan a rebelarse. El rebelarse ante la autoridad es un símbolo de querer también adquirir su individualidad. Y esos jóvenes ven todo injusto. Todo, absolutamente todo les parece injusto porque está rompiendo justamente con lo que ellos desean o aspiran o anhelan que se haga a su manera. Entonces, ahí la regulación no se puede dar cara a cara, porque el adolescente está adquiriendo su individualidad y quiere salir al mundo. Y si lo sobreprotegemos, vamos a crear niños temerosos, adolescentes temerosos. Entonces, ¿cómo se pudiera dar esa regulación? Yo lo llamo regulación a la distancia. Hay maneras de regular a la cercanía y hay maneras de regular a la distancia. Claro está, sin caer en la sobreprotección y claro está también sin irse al otro extremo polar, ¿no? De que los dejo, los abandono y hay que hagan lo que quieran. Entonces, por eso la palabra regulación es muy importante que esté presente en cada familia para no caer en el extremo de la sobreprotección o en el extremo de dejarlos a la vida sin herramientas. Esa sería una herramienta muy importante y bueno, también es importante que la desarrollemos en nosotros. Si nosotros no somos capaces de autorregularnos, somos muy explosivos, somos muy enojones, iracundos, o nos frustramos con facilidad, o nos estamos quejando de la vida, y no somos tolerantes a la frustración, pues evidentemente ese ejemplo lo van a absorber los hijos y también ellos se vuelven intolerantes muchas veces a las experiencias que la vida le va dando. Entonces, viendo un poquito esta frase de sobreproteger, yo pregunto, ¿qué tan bueno es sobreproteger? Y es una pregunta que les dejo a cada quien, porque es muy sutil y las diferencias dependiendo de cómo las vive cada quien. Si son personas temerosas, van a concluir que la sobreprotección es sana. Y entonces es importante revisar ese punto de vista porque no necesariamente eso requiere el hijo. Y con respecto a la justicia, que se vuelve un tema doblemente controversial, yo invitaría a una ética sin dogma. Y no había tocado la palabra ética porque quería dejarla al final. Creo que esto también viene mucho de una ética sin dogma. Lo más importante en el camino a la vida es no estar en el moralismo, ni en el literalismo, ni en el dogmatismo. Y muchas veces nuestra moral se vuelve dogmática, fundamentalista. Entonces, ¿cómo aplicar una ética sin dogmas para experimentarnos dignos y no atravesemos injusticia? Con esa reflexión les dejo y al final les voy a decir una poesía. Vas, Moni. Pues yo creo que vamos a escucharte con el cierre de la poesía. Nada más queremos invitarnos a que el próximo viernes nos escuchen. Vamos a despedir con las palabras que tenía Adrián para compartirles. Y vamos a estar abordando un tema muy, muy emblemático por el marco que viene de nuestras tradiciones de Día de Muertos. Ya les estaremos compartiendo el tema final en redes sociales. También te invitamos a que las consultes por si seguiste toda esta serie de heridas infantiles y no tuviste la oportunidad de escucharlo completo. Ya la tenemos en YouTube, están ahí disponibles para que puedas escuchar las transmisiones. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu preferencia. Encuentros y Desencuentros se despide con las palabras de Adrián García.
Sí, y también nuestros teléfonos, Moni, para que nos localicen a Armando. ¿Qué tienes tú? Yo pongo a sus órdenes mi página de Facebook, que es Psicología Armando Espejel, y me parece que a través de ahí podemos cualquier duda, consulta, con mucho gusto coordinarla. Muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden localizar en el teléfono 44 22 26 72 95. Repito, 44 22 26 72 95. Y bueno, Moni, ¿tú cómo te localizan o cómo estás? A mí me encuentran en todas las redes sociales de Encuentros y Desencuentros, en Elige Bienestar, y bueno, a través del 442-774-7281, en donde estamos recibiendo constantemente tus comentarios y sugerencias de tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo quiero terminar una frase con Gabriel García Márquez. Él dijo, ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer. Wow. Se los voy Gracias. a repetir porque de verdad me gusta mucho cómo expresa esta frase porque ahí no cae uno ni en la sobreprotección, ni tampoco abandona al hijo ahí al mundo a arreglárselas como pueda. Define muy bien las dos cosas. Les vuelvo a repetir. Gabriel García Márquez. Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer. Wow, qué profundo, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué dicen? Muy bien, muy bonita, muy Muy reflexiva. bonito, sí, muchas gracias. Gracias, Adrián. Muy bien, gracias a toda la comunidad de audio oyentes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias Starlight a Radio. Nos todos. vemos, Logan. Hasta Gracias, luego, Moni, chicos. Adrián, Logan. Hasta la próxima. Bye.